Análisis de qué es el peronismo de Alejandro Grisson. Primero, tesis central y enfoque metodológico. La premisa fundamental de Grisson es la pregunta ¿qué es el peronismo? Está mal formulada. El peronismo no es una esencia inmutable que puede ser atrapada en una definición de manual de izquierda, derecha, fascismo y un largo etcétera. Para abordarlo propone un enfoque antropológico e histórico basado en tres principios. Primero, relacional. El peronismo no puede entenderse sin su contrario, el antiperonismo. Ambos se constituyen mutuamente en una relación dinámica y cambiante. Segundo, la heterogeneidad. No existe un solo peronismo, sino peronismos en plural. A lo largo de su historia ha albergado corrientes ideológicas, sociales y políticas profundamente diversas, desde la izquierda revolucionaria hasta el neoliberalismo. Tercero, el peronismo es un fenómeno situado, es decir, que es histórico, lo que significa que el 1945 es muy diferente a lo que significó el 1973, en los años 90 y en el kirchnerismo. Las circunstancias históricas son cruciales. Para superar la visión unidimensional izquierda-derecha, Grisson introduce un análisis multidimensional de la política, apoyándose en conceptos de Pierre Hostigo. El eje izquierda-derecha tradicional, pero insuficiente. El eje alto-bajo, una oposición sociocultural que enfrenta a lo refinado, lo cosmopolita, lo civilizado, que es lo alto, con lo popular, lo nacional y las formas directas de hacer política, que vendría a ser lo bajo. El peronismo, en todas sus variantes, tiende a ubicarse en el polo bajo, conectando con sectores populares y usando un lenguaje más directo. El eje dogmatismo-pragmatismo. La tensión entre aferrarse a principios puros y la flexibilidad para lograr objetivos y mantener el poder. El eje del tiempo, la cuarta dimensión que subraya el cambio histórico. Finalmente, introduce el concepto de capacidad hegemónica en un sentido gramsciano, que es la habilidad de un proyecto político para articular alianzas, construir consenso y dirigir la sociedad, incluso cediendo en lo no esencial. A continuación, se va a hacer una revisión de la estructura y un resumen por capítulos. El libro recorre la historia argentina a través de momentos críticos que funcionan como cortes transversales para analizar las mutaciones del peronismo. En un pequeño paréntesis surge la pregunta ¿por qué el peronismo parece incomprensible? Plantea el enigma peronista y la frustración de intentar definiciones unívocas. El autor establece el marco teórico, la necesidad de pensar en términos relacionales, heterogéneos e históricos. Propone el análisis multidimensional, el concepto de la capacidad hegemónica como herramienta clave. Defiende una mirada antropológica que busca comprender, suspendiendo el juicio moral momentáneamente, antes de juzgar, para entender las emociones, las racionalidades de los actores. Presenta su propia perspectiva generacional. Este autor nació en 1968, mostrando cómo su biografía, que es hijos de padres que pasaron de un antiperonismo al peronismo, influyó en su mirada. El primer capítulo, el 17 de octubre de 1945 y la irrupción del peronismo. Objetivo, desmitificar el 17 de octubre estableciendo los hechos históricos más allá de las versiones míticas. La metodología. Grisson reconstruye la jornada a modo de crónica periodística del 18 de octubre basándose en diarios de la época y testimonios. Conclusiones clave. La movilización no fue organizada por Perón ni por la CGT Central, sino por una red de dirigentes sindicales de base y comités intersindicales que actuaron como una dirección alternativa. La decisión del general Ábalos de no reprimir fue crucial para evitar una masacre y un posible estallido de violencia mayor. Fue un acontecimiento con múltiples temporalidades y experiencias, no un hecho homogéneo. El autor habla de una hipótesis contrafáctica. Si Ábalos hubiera reprimido brutalmente, Argentina podría haber entrado en una guerra civil como ocurrió en Colombia tras el asesinato de Gaitán el 17 de octubre. Fue en este sentido una solución política que evitó la violencia a gran escala. Capítulo 2. El 45. Los orígenes del peronismo en una sociedad racista y clasista. Objetivo. Analizar las raíces culturales y simbólicas del conflicto peronismo-antiperonismo, centrándose en el racismo y clasismo de la sociedad argentina de aquella época. La tesis central.
El antiperonismo fue una convergencia perversa de tres perspectivas: el antifascismo, la defensa de los privilegios patronales y la matriz civilización-barbarie de Regumbre Sarmientina, que es en esencia racista y europea. Análisis de las categorías. Descamisados, un término despectivo usado por la élite para estigmatizar a los manifestantes pobres y mal vestidos. El peronismo logró una operación de inversión simbólica, apropiándose del término y convirtiéndolo en un emblema de orgullo y identidad. Cabecitas negras, una categoría racializante que buscaba homogeneizar a los seguidores de Perón como migrantes del interior, entre ellos mestizos y considerados inferiores. A diferencia del término descamisado, el peronismo oficial nunca invirtió el último estigma, es decir, el de cabecitas negras. Grison argumenta que esto se debió a que el imaginario de la Argentina blanca era demasiado poderoso y desafiarlo, es decir, desafiar al racismo de frente, habría sido contraproducente para la inclusión que buscaba el movimiento. El silencio sobre el término cabecita negra muestra los límites de la revolución simbólica peronista. El término criollo y argentino, en esto el peronismo lo apropió del criollismo como símbolo de lo auténticamente nacional en oposición al extranjero y a la oligarquía pro-europea. Heterogeneidad obrera. Refuta el mito de Gino Germani de que el peronismo fue producto de una nueva clase obrera, migrante y sin tradición política. El autor demuestra que la clase obrera era heterogénea y la unificación política en torno a Perón se debió a la experiencia compartida del reconocimiento y el temor a perderlo frente a una ofensiva patronal unificada. El capítulo 3, 1956, apogeo y crisis de los antiperonismos. Objetivo: analizar el antiperonismo no como un mero reflejo del peronismo, sino como una configuración de sensibilidades, con su propia historia y contradicción. Tesis: el antiperonismo se nutre de una tradición previa, la matriz civilizadora que busca extirpar la barbarie. Con el golpe del 1955, el antiperonismo triunfante muestra su verdadera cara. Es más violento y antidemocrático que el régimen que derrocó, es decir, existía proscripción, fusilamiento y bombardeo. Heterogeneidad del antiperonismo. El autor Grison distingue varios antiperonismos: el de Leonardi, que buscaba la reconciliación, el de Aramburu, que buscaba la extirpación del peronismo, y el de la izquierda liberal, además de varios antiperonismos más pequeños que eran un poco más fantasiosos, si se quiere, en su búsqueda de sacar el peronismo de la Argentina. Crisis y ruptura. Las acciones de la Revolución Libertadora, es decir, la represión, la proscripción, el ajuste económico, generó una crisis en las filas antiperonistas. Intelectuales como Sábato, Martínez Estrada o Gino Germani comienzan a distanciarse al darse cuenta de que el gobierno de Aramburu no representa la democracia que decía buscar. Surgen preguntas incómodas sobre el significado del peronismo para los sectores populares. La célebre anécdota de Sábato y las dos indias llorando es un ejemplo claro de ello. Algunos rasgos del antiperonismo, según el autor, eran europeos, es decir, buscaban ver a Europa como el horizonte, eran liberales, eran jerárquicos, tenían una emocionalidad muy palpable, sobre todo en torno al odio y al miedo, eran binarios y belicosos. Cuarto capítulo: Perón y los jóvenes montoneros. Objetivo: analizar el trágico choque entre el ala izquierda, que son los montoneros, y el ala ortodoxa del peronismo en la década de 1970. Eje de análisis: la tensión entre potencia política de montoneros y su inviabilidad estratégica. Los momentos clave. Aramburu contra Rucci. Contrastes de los dos asesinatos. Aramburu era el otro absoluto, que unificaba el peronismo en torno a su odio. Rucci era un dirigente sindical peronista leal a Perón. Su muerte marcó el inicio de la guerra interna. 20 de junio de 1973 en Ezeiza. Analiza la masacre no como una conspiración monolítica, sino como el resultado de la paranoia de la derecha peronista en los personajes de Osindey y López Rega, y el error político de Montoneros, que intentó copar, entre comillas, un acto que estaba bajo el control de sus adversarios, sin comprender que se recurría a las armas.
La ruptura. Montoneros interpretaba a Perón a través de la teoría del cerco, es decir, estaba rodeado por la derecha. Perón, por su parte, veía a los montoneros como infiltrados que amenazaban su proyecto de pacto social y orden. El choque fue inevitable. Una conclusión general puede decirse que Montoneros fue un fenómeno inevitable en su contexto, pero su proyecto era inviable. Su potencia, es decir, la ilusión de un Perón revolucionario, fue también una limitación, es decir, su limitación. Perón, a su vez, sobreestimó su capacidad para disciplinar a la juventud. El resultado fue un laberinto sin salida, o, si se quiere, un círculo vicioso que allanó el camino a la tragedia de 1976. Capítulo 5. Perón y López Rega, el personaje maldito. Objetivo: realizar una antropología del mal comprendiendo el ascenso de López Rega más allá de la demonización fácil. La metodología. A partir de un trabajo de campo en Paso de Libres, Grison reconstruye la red esotérica y política que formó López Rega. Hallazgos. López Rega no fue un mero loco o brujo improvisado. Se formó en la casa de Doña Victoria, un círculo rosacruz y absorbió creencias esotéricas, ubandistas y nacionalistas. Su poder sobre Perón no solo fue político, sino también terapéutico. Aliviaba a sus peores y también era espiritualmente hablando. Él le había prometido transferir el espíritu de Evita a Isabel. El debate sobre Perón. Grison rechaza tanto la idea de un Perón completamente ajeno a la AAA como la de un Perón que la creó deliberadamente. Plantea que Juan Domingo Perón, exasperado por el fracaso de su proyecto de unidad, permitió y alentó una cuota de violencia ejemplificadora, es decir, la AAA, creyendo que podía controlarla, pero la dinámica se le escapó de las manos. Capítulo 6. El menemismo, el experimento neoliberal. Objetivo: explicar cómo un gobierno peronista pudo aplicar el programa neoliberal más extremo, contradictorio de sus banderas históricas de su movimiento. Los 5 condiciones de la política cultural. No basta con el voto cuota o el clientelismo. Grison identifica 5 factores clave. Primero, cercanía con la dictadura, debilitamiento de la organización social y sindical. Segundo, el trauma de Malvinas, deslegitimación de lo nacional asociado a la dictadura y a la derrota. Tercero, hiperinflación, experiencia traumática que generó un cortoplacismo y un deseo de estabilidad a cualquier precio, convirtiendo la convertibilidad en un fetiche. Cuarto, la caída del muro de Berlín, imposición del discurso único y el fin de la historia, que hizo aparecer al neoliberalismo como inevitable. 5. La derrota de la movilización social. Las huelgas de telefónicos y ferroviarios fueron derrotadas, desalentando la resistencia. Heterogeneidad. A pesar de Carlos Menem, el peronismo mantuvo una base heterogénea, con muchos militantes y dirigentes críticos del rumbo neoliberal que estaba tomando el gobierno, lo que demuestra la complejidad del movimiento peronista. 7. Los orígenes del kirchnerismo. El objetivo: analizar el surgimiento del kirchnerismo como respuesta a la crisis del año 2001 y su relación con el peronismo. Los momentos y sus hombres. Rechaza el biografismo, explicar a Néstor Kirchner solo por su pasado, y aplica la máxima de Hoffman. Fueron las circunstancias, es decir, en la crisis de 2001, las que hicieron posible al líder. Kirchner supo leer el contexto y conectar con las demandas de la sociedad. Nuevos fantasmas. La crisis del año 2001 se suma a los fantasmas previos: la dictadura, Malvinas, la hiperinflación como una experiencia configuradora. El kirchnerismo se construye en oposición a las consecuencias del neoliberalismo. Piqueteros y peronismo. Analiza la compleja relación entre los movimientos sociales post-2001 y la identidad peronista. En los barrios había una desafiliación de las identidades partidarias, pero persistía una cultura relacional que facilitaba la intermediación política. Néstor Kirchner logra articular muchos de estos movimientos, los piqueteros K, conocidos por los medios, a su proyecto. Capítulo 8. El peronismo y el kirchnerismo en sus laberintos. Objetivo: analizar las causas de la derrota del kirchnerismo en el año 2015 desde una perspectiva interna y cultural. Críticas a las explicaciones exógenas. Rechaza las explicaciones simplistas, que solo apelan a la caída de las commodities, la manipulación mediática o la derechización de las clases medias. Errores endógenos. La ilusión de la reelección. La estrategia post-2011 centrada en la posible reforma constitucional generó incertidumbre y alejó a los aliados.
debilitando a la construcción de la sucesión, pérdida de la capacidad hegemónica. Tras el 55% del año 2011, el gobierno se volvió homogéneo y menos sensible a las heterogeneidades de su propio frente. La grieta se profundizó y el gobierno se dirigió cada vez más a los convencidos, perdiendo el tercio de votantes independientes, también conocido como la gran vereda del medio. Negación de la realidad. Grison dice que la manipulación de las estadísticas, la inflación, pobreza y la negación de problemas reales como la inseguridad o corrección generaron una brecha de credibilidad. Incomprensión de las nuevas clases medias. El crecimiento económico generó nuevos sectores medios, con nuevas demandas en el consumo, en su ahorro, en servicios de calidad, que el gobierno no supo interpretar, dejando que la oposición, en ese momento Cambiemos, se apropie del discurso del cambio y la transparencia. La batalla cultural mal entendida. Se confundió la disputa por el sentido común con la polarización identitaria. Se buscó convencer a los propios en lugar de disputar los sectores medios. Conclusión general del análisis. El libro de Grison es un esfuerzo monumental por comprender el peronismo desde su complejidad, evitando tanto la demonización como la idealización. Aportes clave. Desmontaje de mitos. Refuta la idea del peronismo como anomalía irracional y la versión simplista de sus orígenes, migrantes contra viejos obreros. Segundo, la centralidad del antiperonismo. Demuestra que el peronismo es incomprensible sin analizar su oponente y que el antiperonismo tiene su propia historia y contradicciones internas. Tercero, el rol del racismo y el clasismo. Visibiliza el papel constitutivo del racismo y la jerarquización social en la política argentina, un tema a menudo silenciado. Cuarto, análisis de la capacidad hegemónica. Ofrece una herramienta conceptual para evaluar los éxitos y fracasos de los distintos peronismos, desde el peronismo clásico, el de los años 70, el menemismo y el kirchnerista, mostrando que su capacidad de articular heterogeneidades es la clave de su poder. Quinto, mirada antropológica. El autor pone el foco en las subjetividades, emociones y sentidos comunes de los actores, tanto peronistas como antiperonistas. Enriquece el análisis político más allá de la economía y de las estructuras de poder. En definitiva, para Alejandro Grison, el peronismo es un prisma a través del cual se puede ver la complejidad de la Argentina, sus conflictos de clase, sus tensiones culturales, sus heridas no resueltas y la persistente búsqueda de una comunidad política inclusiva, aunque siempre atravesada por la fractura y la heterogeneidad.